¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Soy Fátima de Garbaski. Hoy vamos a ver nomenclatura de oxisales. Vamos a ver qué es un oxisal. Un oxisal es un compuesto ternario que está formado por tres elementos: metal, más no metal diferente oxígeno y oxígeno. El orden en el que se escribe es así: primero el metal, después el no metal y de último el oxígeno. Para que se forme un oxisal debe haber la reacción entre un hidróxido y un oxácido. Si ustedes recuerdan, el hidróxido es un compuesto que tiene metal con OH y el oxácido es un compuesto que tiene hidrógeno, no metal y oxígeno. Cuando ellos dos reaccionan forman un oxisal más agua. Esta es una reacción de doble desplazamiento en la cual los hidrógenos del ácido son reemplazados por el metal y ese hidrógeno del ácido se une con el OH para formar agua. Aquí tenemos un ejemplo: FeOH2, es decir, OH, cierro paréntesis 2, más H2SO2, forma FeSO2 más 2 moles de agua. Este 2 es porque yo estoy balanceando la reacción, porque se tiene que cumplir siempre la ley de la conservación de la masa. Si nombramos tanto los reaccionantes, que son los que están del lado izquierdo, como los productos, tenemos entonces el Fe, paréntesis, OH2. Si es tradicional, es hidróxido ferroso, el hierro está trabajando con su menor valencia, el 2. Si es stock, es hidróxido de hierro, entre paréntesis 2. Y si es la sistemática, es dihidróxido de hierro, más H2SO2. Si es la tradicional, es ácido hiposulfuroso. ¿Por qué? Porque el azufre está trabajando con su menor valencia positiva, que es más 2. Si es stock, sería ácido dioxosulfúrico, entre paréntesis 2. Recuerden que stock, todos los ácidos los terminan en ico. Lo único es que entre paréntesis pone la valencia del elemento central. Si es la sistemática, me lo nombra como si fuera una sal de hidrógeno, me dice dioxosulfato. En la sistemática, todos los ácidos y las sales terminan en ato. El radical, dioxosulfato, entre paréntesis 2 de hidrógeno. El producto es el que está a la derecha. Veo la sal, FeSO2, nomenclatura tradicional, es hiposulfito ferroso. La stock utiliza el mismo nombre del radical del anión de la tradicional. La diferencia es que el metal da el nombre del metal y la valencia del metal en números romanos entre paréntesis. Entonces sería hiposulfito. A veces se pone la valencia del azufre entre paréntesis en números romanos, pero generalmente no, sino que se utiliza solamente el hiposulfito de hierro, abro paréntesis, 2 en números romanos, cierro paréntesis. Y si es la sistemática, me dice dioxosulfato, entre paréntesis 2 en números romanos, de hierro, entre paréntesis 2 en números romanos. Y aquí la sistemática sí comienza a usar los números romanos. Como les dije, una reacción de doble desplazamiento, donde el metal desplaza al hidrógeno en el ácido para formar la sal, y ese hidrógeno del ácido se une al OH para formar agua. Vamos a ver ahora la nomenclatura tradicional, cómo hacemos nosotros para nombrar un oxisal. En el caso del oxisal, yo voy a sustituir el sufijo del ácido, se sustituye cuando se va a formar la sal. Si el oxácido termina en oso, mi sal va a terminar en ito. Si el oxácido termina en ico, la sal termina en ato. En el ejemplo tengo HClO3, es ácido clórico. El ácido termina en ico. Para formar la oxisal, ese ico lo voy a cambiar por ato, es decir, NaClO3 sería clorato de sodio.
Si fuera, por ejemplo, ácido cloroso, la sal sería clorito. Entonces, recuerden los sufijos del ácido. El oso cambia a ito y el ico cambia a ato. En nomenclatura stock, para nombrar las oxisales, el nombre del anión es el mismo nombre que utiliza la nomenclatura tradicional. Pero el nombre del metal no va a utilizar ni el oso ni el ico, sino que se da el nombre del metal y la valencia en números romanos. Por ejemplo, Fe, paréntesis, ClO4, cierro paréntesis 3, se llama perclorato de hierro. En la tradicional, ClO4 es perclorato y Stock también lo utiliza. La tradicional sería perclorato férrico. Entonces, Stock es perclorato de hierro entre paréntesis 3. La sistemática, cuando el anión está afectado por un subíndice, es decir, tiene un numerito abajo, paréntesis y un numerito abajo, se utilizan unos prefijos multiplicadores que los vamos a ver en la tabla número 1. El nombre del anión en la nomenclatura sistemática va a terminar siempre en ato, sin importar con qué valencia está trabajando el átomo central. La valencia del átomo central la vamos a colocar entre paréntesis en números romanos y la valencia del metal también la tengo que colocar entre paréntesis en números romanos. La cantidad de oxígenos igual siempre la damos como oxo. Aquí tengo entonces lo que se llaman los prefijos multiplicadores. Escribí hasta el 8 porque hay más, pero a mí me interesa hasta el 8. Entonces, si yo tengo ese subíndice 2, estamos acostumbrados a decir di, por ejemplo, dioxo, dihidróxido, pero cuando estoy en una sal y ese subíndice es 2, yo voy a decir bis. Si hay 3 como subíndice, en la sal digo tris, en el 4 tetraquis, 5 pentaquis, 6 hexaquis, 7 heptaquis y 8 octaquis. Fíjense que la primera parte del nombre es igual a la que nosotros estamos acostumbrados, lo único que ahora dice quis. Ahora me piden formular o nombrar un oxisal utilizando la nomenclatura tradicional. Yo lo puedo hacer de dos maneras. La primera es busco el nombre o la fórmula del radical en las tablas, respetando el número de oxidación del metal, y procedo a nombrar la sal según el radical, que es el anión, y el metal. Por ejemplo, a mí me dan la sal Mg3, abro paréntesis, B, que es boro, O3, cierro paréntesis, 2. En las tablas yo voy a buscar el radical BO3. Veo que es el radical borato. Su número de oxidación es -3. Entonces, la sal que me dieron se llama borato de magnesio. Si yo no dispongo de las tablas, bueno, yo primero formulo el ácido. Busco el nombre del ácido como lo hicimos en el video de los oxácidos. Y voy a sustituir los hidrógenos por el metal. A mí me dicen nombrar Fe3, abro paréntesis, PO3, cierro paréntesis 2. El PO3, yo entonces busco el ácido que se forma con este radical, veo con qué valencia trabaja el fósforo, que ya lo sabemos calcular con el video de los oxácidos, y veo que ese radical se llama fosfito. Como el hierro está trabajando con la menor valencia, entonces mi sal se llama fosfito ferroso. Aquí vamos a ver la tabla con la que ya hemos trabajado en las sales, en los compuestos anteriores. Tengo Na, que es sodio, Mn, manganeso, oxígeno 4. La tradicional lo llama permanganato de sodio. Stock igual, permanganato de sodio. No hace falta poner la valencia del sodio entre paréntesis porque tiene una sola. El que lo quiera poner, no hay problema. La sistemática, hay 4 oxígenos, tetraoxo, manganato, él va a nombrar el manganeso
como siempre, a él no le importa si está trabajando con la menor, la intermedia o la mayor, siempre lo va a nombrar como si fuera la mayor. Manganato, entre paréntesis 7 de sodio. El siguiente, Al2, paréntesis SO4, cierro paréntesis 3. Tradicional sulfato, que es el radical SO4 de aluminio. Stock sulfato de aluminio, el aluminio tiene una sola valencia que es más 3. Y sistemática, ya comienzo a ver ese 3 como subíndice de ese radical. Entonces en sistemática yo digo tris, guión, el que quiere escribir sin el guión lo puede hacer, pero es un nombre muy largo y a veces nos cuesta leerlo. O lo estamos escribiendo y como es un nombre tan largo, pues podemos obviar algunas letras. Entonces tris, guión, tetraoxo, porque son 4 oxígenos, sulfato, entre paréntesis 6 de dialuminio. KClO, hipoclorito de potasio, el radical ClO es hipoclorito, Stock lo nombra igual, hipoclorito de potasio, y la sistemática oxoclorato, entre paréntesis 1 de potasio. El siguiente RH es rodio, el rodio tiene dos valencias, más 3 y más 4, está trabajando con la mayor. PO4, el radical es fosfato, entonces fosfato ródico. Stock fosfato de, entre paréntesis, de rodio, entre paréntesis 4 en números romanos. Y la sistemática, como el PO4 tiene un subíndice 4, entonces tetraquis guión tetraoxo, 4 oxígenos, fosfato 5, que es la valencia del fósforo en ese radical, de trirodio, hay 3 rodios, y entre paréntesis la valencia del rodio que es 4. PB3, paréntesis, BO3, cierro paréntesis 2. La tradicional es borato plumboso, porque el plomo tiene dos valencias. Más 2 y más 4 está trabajando con la menor. Stock borato, fíjense, da el mismo nombre del radical borato, de plomo, entre paréntesis 2 en números romanos. Sistemática, como veo que el borato tiene un paréntesis de abajo y un número 2, yo uso el bis. Trioxoborato, hay 3 oxígenos, y al boro le pongo su número de oxidación 3 en números romanos de triplomo, porque hay 3 plomos entre paréntesis en números romanos 2. Y la última oxisal que tenemos es Fe, paréntesis, NO2, cierro paréntesis 3, nitrito férrico, el NO2 es radical nitrito, el hierro está trabajando con la mayor, valencia 3, tiene más 2 y más 3, está trabajando con la mayor, por eso es férrico. Stock me dice igual nitrito, pero ahora me dice de hierro, entre paréntesis 3. Y la sistemática, hay 3 radicales, es decir, NO2, cierro paréntesis, cierro paréntesis 3, entonces es tris, dioxo, hay 2 oxígenos, nitrato, entre paréntesis 3 en números romanos, que es la valencia del nitrógeno en ese radical, de hierro, entre paréntesis 3, que es la valencia con la que está trabajando el hierro. Bueno, jóvenes, muchas gracias por su atención.